acá no había ese camino. Lo que hubo fue la evidencia de que se estaba produciendo el fenómeno en los 80, la creación del IPCC en el 88, el primer informe de evaluación del IPCC en el 90, que dice, mire, acá hay un problema, y hace una recomendación. Es bueno que se organice una forma para que la comunidad internacional responda al cambio climático. Esa recomendación se considera en la segunda conferencia mundial del clima, que se hace como en octubre, noviembre, en Ginebra, para que yo participe ya, y después pasa a la Asamblea General de Naciones Unidas y se convoca a un comité que tiene que negociar de cero, sin ninguna letra escrita antes, tiene que negociar esa convención. Nos juntamos en un pueblito que se llama Chantilly, en Virginia, y empezamos de cero, pero peleando por todo. Y hubo buenas propuestas iniciales. Por ejemplo, los ingleses, hubo un delegado inglés, circuló un papel que tenía cierta racionalidad, pues fue rechazado. El secretario que fue nombrado en ese momento, que era Michael Samikutaya, también hizo un borrador rechazado. Entonces hubo que empezar a juntar pedacitos que cada uno presentaba y combinarlos de una manera que al lector ingenuo, digamos al lector que no es perverso, como nosotros somos perversos, no sabemos leer las cosas torcidas, pero el tipo que viene de buena fe le dice, ¿y esto cómo es? Bueno, por ejemplo, el artículo 2 de la Convención sobre el Cambio Climático fue negociado finalmente en un sótano del Palacio de las Naciones en Ginebra y combina todo, el sueño del pibe. Es decir, el objetivo es estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es el objetivo, a un nivel que no resulte perjudicial para el sistema climático, es el objetivo, pero que no signifique reducir la producción de alimentos, ni cree inconvenientes en el desarrollo económico. Entonces, cuando juntamos todas esas ideas, todos nos felicitamos y lo aprobamos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es otra cosa. Hasta hoy mismo no se termina. Entonces, lo que pasó con esa convención es que se fueron juntando distintas ideas que pudieron finalmente amalgamarse en la convención. La convención, uno de los puntos clave de la convención es que hace categorías de países, que eran válidas entonces y no son válidas hoy. Sin embargo, siguen vigentes por la duración de los tratados. ¿Qué categorías? Bueno, una cosa era la situación de los países en desarrollo y otra la de los países desarrollados. Todo el mundo puede estar de acuerdo en esto. Ahora, cuando se trata de saber cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países en desarrollo, ahí ya empieza a complicarse. Nadie duda de que Estados Unidos es desarrollado y que Haití es un país en desarrollo. Cuando se va cortando el asunto, Singapur es en desarrollo o es desarrollado, Corea del Sur es en desarrollo o es desarrollado, y entonces empezamos a practicar la lógica. Tratamos de buscar un criterio que sirviera para identificar a los desarrollados. Otra vez, la aproximación ingenua es el ingreso per cápita. Y no da así, porque uno encuentra islas en el Caribe que tienen un altísimo ingreso per cápita y que son absolutamente desarrolladas, subdesarrolladas. Entonces no había un criterio para formar la categoría por connotación. ¿Qué connotaba la condición de desarrollada? Entonces, cuando uno estudia la lógica en la facultad también, me imagino, o por lo menos semántica, cuando uno no puede definir por connotación, la otra forma de definir es por denotación, que significa hacer una lista. Entonces, estos son los desarrollados. ¿Y vamos a hacer la lista de los desarrollados o de los países en desarrollo? Bueno, son menos los desarrollados, hagamos la lista de los países desarrollados. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son? Entonces, mira la siguiente pregunta. Eso se discute, es gracioso. Se discute y se resuelve en la semana
santa del 92 en París. Entonces, primero que todo, los países de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de los países ricos, con un inconveniente, que es miembro Turquía, que no puede ser considerado país, pero está ahí. Eso seguro. ¿Y quién es más? Bueno, en ese momento, en 92, se había dispersado la Unión Soviética y entonces había que buscar los países industrializados que habían sido economías centralmente planificadas. Entonces fueron metidos en la misma bolsa. Entonces la bolsa, que es lo que hoy se llama anexo 1 de la convención, la lista de países, es básicamente eso. Los países miembros de la OECD más los que habían sido economías centralmente planificadas y que estaban en transición a la economía de mercado. Y ese es uno de los grandes inconvenientes hasta hoy de la negociación, porque en ese momento era cierto, era una radiografía bastante precisa. Hubo que consultar algunos, bueno, a mí me tocó consultarlo a Turquía. Fuimos a Nueva York para la reunión, entonces le consultamos a la misión de Turquía. ¿Ustedes quieren que Turquía figure en esta lista? Sí, cómo no. Le digo, mirá, preguntan cara, porque no es sencillo, el que figure en esta lista tiene algunas caras. Preguntan cara, al día siguiente vuelve y dice, sí, no, queremos figurar. No pudieron firmar, estuvieron bastante tiempo hasta poder firmar y después ratificar, tuvieron que sacar una excepción de otro anexo que hay ahí con otra lista de países, porque no podían cumplir los compromisos. A Israel también se le preguntó dónde quería estar. No, somos en desarrollo. No, país en desarrollo. Y así se hizo. Si alguien me dice que esto es arbitrario, y un poco arbitrario es. ¿Servía? Sí, servía porque permitía avanzar. ¿Sirve hoy? No, hoy no sirve. Hoy no sirve. Porque China no es lo que era, Brasil no es lo que era, India no es lo que era, Indonesia no es lo que era, México es hoy miembro de la OECD, Corea del Sur es miembro de la OECD y Chile es miembro de la OECD. Entonces, la situación cambió. Bueno, entonces con ese núcleo de compromiso, de esa división, se hicieron compromisos distintos. Unos compromisos más generales para los países en desarrollo y un poquito más específicos, muy poco más específicos para los países desarrollados. El artículo 4 de la Convención 2 A y B, los dos párrafos jugados conjuntamente, indican que los países desarrollados, como una demostración de que tomaban el liderazgo para mitigar, iban a volver hacia el fin del siglo, 10 años después, a los niveles de emisión que tuvieron en el año 90. Ese es otra vez, son dos párrafos que el lector ingenuo dice, ¿qué es esto? No se entiende. Y esos párrafos fueron redactados por el jefe de la delegación de Estados Unidos, consultados con la OECD, aceptados por la OECD y después aceptados por los demás. Es un amigo mío que está retirado ahora, pero lo hizo él mismo, uno puede reconocer ese texto como de él. Pero el párrafo siguiente decía que en la primera reunión de las partes de la convención se iba a determinar si ese compromiso era suficiente. Y si no era suficiente había que buscar otra fórmula adicional, que después terminó siendo el protocolo de Kioto.